Desde Montevideo, ciudad capital de la República Oriental del Uruguay, Susana Nacente Sandoval y Marina Yaniero Funes, conductoras, y el equipo de Ediciones Adonai, integrado por Javier y Antonella Rivas, les damos la bienvenida a la segunda edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay, autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 206 años de fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay, declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo, de interés departamental por la Junta Departamental de Montevideo, avalada por los municipios de La Paz y de Las Piedras, Gobierno de Canelones, y el municipio B de Montevideo, con el respaldo del Liceo Poético de Benidorm Las Piedras, de nuestra Casa Cultural, Ateneo de Montevideo, y el auspicio y difusión de la Agencia Uruguaya de Noticias, la colaboración de la Asociación de Poetas y Escritores de Yaritagua, Venezuela, presidido por Mariela Lugo, y Plumitas Azules de Argentina, fundado por Silvia Minelono, agradecemos en nombre de nuestro espacio cultural, Reencuentro con la Copla Española, Mosaico Literario, de nuestras embajadas culturales en Argentina, Chile, Colombia, España, Honduras, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, a todos ustedes su gentil participación y presencia. Con ustedes, Susana Nacente Sandoval. Presentamos con mucho gusto en esta oportunidad el libro Tramas, Historias y Cuentos del escritor Manuel Martínez Opazo, conocido como Manuel Capitán Cianuro, originario de la ciudad de Constitución, Chile. Es escritor y fotógrafo de oficio, comunicador social de profesión. Ha logrado adentrarse con sus textos en distintas disciplinas literarias, publicando ya 7 libros en los géneros de poesía, ensayo y cuento corto para adulto y un cuento infantil, además de una serie de artículos y columnas de opinión en varios medios de prensa chilenos. Un nómade de las letras, no tiene arraigo por sitio alguno. Desde hace más de 15 años trabaja intensamente en desarrollar el arte de la escritura. Si bien desde la infancia abrazó esta disciplina, hoy es su oficio de vida, con el cual desea intervenir desde el mundo de su imaginario o sentimiento, con seres de otras latitudes, sin ningún otro afán que solo llegar donde otros deseen sentir su sutil escrito y sus delirantes frases poéticas que perfuman los oídos del receptor, o simplemente puedan leer desde estos libros las aventuras que se crean en la dimensión de la escritura. Compartimos el prólogo de Tramas, Historias y Cuentos realizado por Mauricio Gamboa Espinosa, periodista, catador profesional. Advertimos que esta compilación de tramas, historias y cuentos no es una guía de cultivo, ni nada relacionado con ninguna planta, aunque si bien con certeza, más de alguna se menciona con buenas referencias por estas líneas. La invitación es a viajar por distintas situaciones, algunas complejas y otras que parecieran ser bastante simples, pero no hay que dejarse engañar. Todos los relatos nos podrían hacer cuestionar al mismo nivel diversas percepciones de la realidad, más allá de la realidad. Ficción o delirio de cada uno de ellos, o lo que es lo mismo, una confabulación de la mente y la memoria, confeccionando eso que percibimos e interpretamos como el presente que segundo a segundo queda en el pasado. Es por eso que esta obra tiene algunos efectos secundarios. Y no es que éstas provoquen náuseas o ceguera, pero sí momentos entretenidos que nos podrían hacer pensar, ojalá lo suficiente como para cuestionar varios aspectos que construyen nuestra realidad, como la política, la familia, la religión y la propia humanidad de esta especie, por solamente mencionar algunas de las reflexiones que estos textos pueden provocar. No quedan fuera cosas esenciales de la vida, básicamente placeres,
hablando de nuestra sociedad occidental contemporánea, pero también hay drama y tragedia. Todo extraído del contexto más íntimo, ya sea de quien narró su historia para que aparezca en este libro o del imaginario de quien nos invita a conocerlas, sumando además cuentos y tramas, aunque en realidad podríamos decir que hay poca o casi nada de ficción acá, pues todo es extraído netamente de la realidad o de lo que pareciera ser como alguien percibe la misma. Recibimos así con mucho gusto en la segunda edición de la Semana Virtual Internacional del Libro Uruguay a Manuel Martínez. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Manuel Capitán Cianuro, escritor chileno, y para mí es un agrado poder estar en esta segunda edición de la Semana Virtual del Libro de Uruguay. Se me pide que presente un libro y busqué dentro de mis títulos y me pareció interesante, atractivo y agradable presentar un libro que lo hice en pandemia. Este libro se llama THC. Es un libro que no tiene relación con lo que significaría la cannabis porque es tramas, historias y cuentos. Lo cual significa que desde la portada y del título del libro ya es un cuento. Este libro, como bien lo digo, lo saqué en pandemia. Me resultó interesante poder hacer algo en pandemia. Y saqué 2 libros en pandemia. Saqué THC y saqué un libro de poemas que se llama En Tránsito. Pero voy a hablar de THC específicamente. Porque estos 21 cuentos que tenemos acá instalados y que además ustedes lo pueden adquirir por Gambirazo Ediciones, aquí abajito les dejo el link, van a poder comprarlo online y bajarlo obviamente para sus diferentes soportes. Si me quieren invitar a alguna feria de libros, dispuesto no solamente a presentar THC, sino también otro tipo de textos que van por el número, por la forma que yo escribo, de ya sea cuentos, ensayos, poesía. THC nace de la idea de continuar en la línea de las drogas de letras del Capitán Cianuro. LSD, lugares, situaciones y destinos, que tuvo bastante fuerza en su momento y hoy día que se lo estoy presentando. En estos 21 cuentos vas a encontrar cosas reflexivas, lúdicas, algo más chistosas, algo más profundas. Algunos cuentos que te van a llamar la atención y te van a estremecer. Por lo tanto, no es solamente un cuento de cosas así que estén dando vuelta en el mundo volátil de la cabeza de quien escribe. Son historias además sacadas, y como yo siempre digo, los cuentos. Los cuentos son historias que alguien te las relata en el caminar y terminas tú tomándola como propia, la metes con un poco de imaginación y terminas justamente en esta imaginación creando la posibilidad de que la realidad junto a la imaginación se metan en una suerte de licuadora y salga un producto que yo le llamo cuento. Mis cuentos van además de final a principio. Significa que muchas veces ustedes leen ya el final y en el desarrollo es donde ustedes van a encontrar la diferencia que trato de hacer en el cuento. Para mí contar cuentos es algo interesante, atractivo. Recordemos que las cuentacuentos, son muy antiguas. Uno cuando iba al campo, años atrás, o todavía cuando uno tiene la posibilidad de arrancarse unos días de la ciudad hacia una zona costera o una zona campestre, se encuentra con gente que cuenta historias, que cuenta cuentos, los cuentos del diablo,
las apariciones de las animitas. Y por eso parto yo justamente con la animita. La animita es justo eso, que uno le prende velas, en fin. Y esta trae toda una historia alrededor de haber tenido una animita en casa. Ojo que los cuentos no son en título personal, los cuentos sacados son de diferentes personas que me relataron en algún momento alguna historia, me pareció interesante y yo la afiné a mi conveniencia y determinación. Esta animita va a hacer pasar muy malos ratos a quien justamente la sustrae de un lugar donde está ubicada. Y la sustrae porque siente que su mala racha podría terminar si él se puede traer esa animita a la casa y prenderle en su casa velas. Lo que sucede es que como veía que mucha gente le daba las gracias a esta animita y ponían pequeñas placas de agradecimiento, entonces él pensó que trayéndosela a su hogar, esa animita le iba a traer beneficios mayores. Creo que cometí un error. He viajado bastante y en mis viajes he tenido la posibilidad inclusive de hacer talleres literarios en lugares diferentes. Hice talleres literarios en una cárcel, años atrás. Y en esa cárcel yo conocí a una persona que estaba privada de libertad, pero escribía increíble. Y esa persona es el poeta prófugo, así le llamo al cuento, porque la verdad que, si bien es cierto, ficciono esta realidad que me fue apareciendo, yo me hice de cierta manera amigo de este poeta. Y en la forma que intercambiamos diferente comunicación, y que él desde la cárcel tenía la posibilidad inclusive de escribirme por internet, bueno, ahí yo no tengo nada que decir, son los sistemas carcelarios que no privan algunas cosas. A mí me llegaban textos de él, y así lo fui conociendo y fui conociendo su historia. Y su historia era bastante compleja de entender, pero llegó un momento en que este poeta no solamente desapareció de mi vida, sino desapareció de la cárcel. En mis mismos viajes varias veces he logrado estar en México. Y en México conocí a una persona que trabajaba con línea blanca. Sí, vendía refrigeradores, televisores, cocinas, estufas, etcétera. Pero la verdad, obviamente se entiende que va por el otro lado su oficio que le era mucho más rentable. Y ahí voy a mostrarles un poco el desarrollo de lo que significa convivir con un ser que está metido en un mundo que uno de repente lo ve solamente en series de Netflix o alguna película como Cara Cortada. Bueno, conviví con él en un momento. Y así voy generando diálogos y tengo también en mis viajes y en una estadía que viví en el norte de Chile, estuve con la posibilidad de adoptar un perro. Mi perro Don Dog. Y Don Dog tenía la capacidad de poder leer y escribir. Desde mi perspectiva yo lo miraba de repente que él agarraba un libro y se ponía a leer y también escribía. Me entregó unos textos, yo los puse acá y por eso mismo se llama Diálogos de Don Dog. En estos mismos viajes, también en México, me encontré con la posibilidad de conocer un Cristo que es el Cristo doliente. El Cristo está sentado, que está con la mano así, y pareciera que tiene un celular en la mano. Entonces yo le dije a un amigo mexicano que me ha ayudado siempre asistiendo en el quehacer literario, que si me sacaba una foto, yo me puse con el celular también así. Entonces titulé unas conversaciones que yo tuve con él, que se llaman Las conversaciones con el hijo del pulento. Soy privilegiado. Pocos conocerán a alguien que converse con el hijo del pulento. En definitiva, tengo la cadena de plata, por ejemplo, que también es una suerte muy compleja de entender. Es una tarotista, se los cuento a grosso modo, que en las mañanas atiende a un guerrillero y en las tardes atiende a un agente de la policía política. En algún momento se van a encontrar.
Lo que ella no quiere es justamente que eso suceda. Y ahí viene un desarrollo y es muy emotivo lo que va a suceder. Y no tiene un final de hadas, para nada. Hay cuentos cortos dentro de este libro, THC. Hay cuentos cortos que significan que son de 220 caracteres máximo y que son relatos de diferentes personas que yo fui agarrando y los fui incorporando a mi libro. Tengo también la historia de un cura pedófilo que ustedes han de conocer en su pueblo, a lo mejor más de alguno. Bueno, yo me lo contaron, analicé, busqué, hurgueteé y bueno, lo llevé también a la ficción, pero hay detrás de eso bastante realidad. Bueno, un tipo que tiene una caleta de cannabis, se va a un hotel al norte de Bolivia, tiene que viajar urgente y la deja guardada en el armario del hotel, en el ropero. Años después vuelve y la caleta todavía está ahí seca. Esos son, bueno, el desarrollo de todo lo que sucede entre medio, lo interesante, ¿no? Después tenemos, y para ir ya cerrando, confesiones de una taza de baño. Imagínense lo que se puede confesar una taza de baño. ¿Cómo podría ella descargarse hacia un escritor y contar lo que le sucede? Cuando muchos de nosotros, todos de nosotros vamos a las tazas de baño, descargar otro tipo de cosas, ella se descarga en mi libro. Y la alfombra termino que no es una alfombra mágica, sino es una alfombra muy traicionera que también tiene algo un poco lúdico, un poco volado. Mis libros son eso, mis libros son cuentos para adultos, para personas con criterio formado, y por eso los invito no solamente a leer mis libros, sino los libros que les vayan apareciendo en el camino. Es muy interesante tener estas instancias, como la segunda edición de la Semana Virtual del Libro de Uruguay. Por lo tanto, yo agradezco a quienes logran contactarnos, a quienes nos invitan a trabajar en este proceso de hacer que esto sea como una feria de presentación de libros en donde cada uno de los escritores de diferentes latitudes se van acercando a un público y vamos haciendo crecer. La lectura es importante para salir del letargo, para mantenernos despiertos y para que no nos engañen. Leer hace bien. Gracias, síganme en mis redes sociales, acá abajo les digo cómo y dónde, y en cualquier otro momento nos volvemos a encontrar, ya sea con un THC, con un LSD o con un DMT, que es otro libro que estoy escribiendo.
Nos reencontramos nuevamente en otra entrega de la segunda edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Hasta pronto.